En apenas unas décadas, el viejo orden de imperios que había gobernado Europa durante generaciones se desmoronó por completo. Fue una época de una ambición desmedida, de guerras relámpago y de una diplomacia implacable que acabó forjando las naciones que conocemos hoy. Así que vamos a sumergirnos de lleno en cómo se redibujó el mapa de Europa y no precisamente de forma pacífica. Vale, situémonos a mediados del siglo XIX. Europa vivía bajo un sistema que, en teoría, buscaba mantener la paz a toda costa, el llamado Concierto Europeo. Después del caos de Napoleón, las grandes potencias, estamos hablando de Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, llegaron a un acuerdo para mantener el equilibrio y aplastar cualquier revolución que asomara la cabeza. El mapa parecía inamovible, ¿verdad? Grabado en piedra. Pero claro, por debajo de esa calma aparente, algo se estaba cociendo. Ideas nuevas y muy potentes. Y estaban a punto de aparecer en escena personajes que, digamos, no tenían el más mínimo interés en que las cosas siguieran como estaban. La gran pregunta es, ¿quiénes eran y cómo lo hicieron? Para entender cómo se vino abajo todo este tinglado, primero tenemos que fijarnos bien en las grietas que ya estaban apareciendo en sus cimientos. Llega 1848 y ¡boom! Una oleada de revoluciones liberales sacude todo el continente. Y sí, vale, las aplastaron, pero algo se rompió para siempre. La idea de que cada pueblo, cada gente con una lengua y una cultura comunes merecía tener su propio Estado, es decir, el nacionalismo, esa idea dejó de ser cosa de cuatro intelectuales para convertirse en una fuerza política arrolladora, imparable. Y claro, este nacionalismo chocaba de frente con el sistema que había. Porque el concierto europeo no iba de naciones, que va, iba de imperios, de dinastías y de mantener un equilibrio muy delicado para que nadie se hiciera demasiado fuerte. Pensemos en ello como un club de monarcas muy conservadores cuyo único objetivo era la estabilidad. La voluntad de la gente, bueno, eso era secundario. Y no pasó mucho tiempo hasta que esa nueva fuerza, el nacionalismo, encontró la forma de ganar la partida. Los primeros que demostraron que se podía construir un país a partir de un montón de trocitos fueron los italianos. A ver, la unificación de Italia, el famoso Risorgimento, no fue un paseo. Fue una auténtica maratón, a la vez política y militar. El motor de todo esto fue el reino de Piamonte-Cerdeña, con el cerebro de su primer ministro, Cavour, moviendo los hilos. Luego la cosa se puso seria. Una guerra clave contra Austria, la aparición de héroes casi de leyenda como Garibaldi. Cada paso, cada anexión era una pieza más del puzzle. Y demostró una cosa clave, que el nacionalismo, con una mezcla de astucia y bastante fuerza, funcionaba. Podías de verdad construir una nación. Si Italia fue la prueba de que se podía hacer, lo de Alemania fue llevarlo a otro nivel. Convirtieron la idea en un método implacable, arrollador, dirigido por un solo hombre. Y aquí es donde entra en escena el gran protagonista de esta historia, Otto von Bismarck. Los nacionalistas alemanes tenían un dilema gordo sobre la mesa. Opción 1, una gran Alemania que incluyera al Imperio Austriaco. Opción 2, una pequeña Alemania, sin Austria, pero liderada por la potencia militar y económica del momento, Prusia. Bismarck, que no se andaba con tonterías, lo tuvo clarísimo desde el principio. El futuro de Alemania pasaba por Prusia. Y esta es la filosofía que lo resume todo. Para Bismarck, la unificación no se iba a lograr con discursitos en el Parlamento. Eso ya se había intentado en el 48 y fue un fracaso total. No, se iba a lograr a la prusiana, con el poder de su ejército y una diplomacia pragmática y despiadada. A esto se le llamó Realpolitik, la política de la realidad, del poder puro y duro. Y su plan fue una genialidad estratégica. Una partida de ajedrez jugada en 3 movimientos calculados. Primer acto, una guerra rápida contra Dinamarca para dejar claro quién mandaba en el norte. Segundo acto, el crucial, la guerra contra Austria. Una victoria aplastante en la batalla de Sadova y ¡zas! Austria fuera de la ecuación alemana para siempre. Y el acto final, la guerra contra Francia. Bismarck sabía que no hay nada que una más que un enemigo común. Ganó, y los estados alemanes del sur se unieron a Prusia como una piña. Jaque mate. Y el remate final, la humillación total. Proclamaron el nuevo imperio alemán nada menos que en el Salón de los Espejos de Versalles, el corazón del orgullo francés. Esto no era solo el nacimiento de un país, era un terremoto. El viejo concierto europeo acababa de saltar por los aires. Acababa de nacer un gigante en el centro de Europa y ya nada volvería a ser igual. Y aquí viene lo más curioso de todo. Una vez que Bismarck consiguió su objetivo, dio un giro de 180 grados. El hombre que había usado la guerra para construir un imperio se dedicó el resto de su carrera a evitarla a toda costa. Bismarck era listo. Sabía que la nueva Alemania era muy poderosa, pero también vulnerable. Su peor pesadilla era una alianza entre Francia, que lógicamente quería la revancha, y Rusia.
Una guerra en dos frentes podría destruir su obra. Así que toda su política exterior se centró en un solo objetivo: mantener a Francia aislada, sin amigos. Para lograrlo, tejió una tela de araña de alianzas súper compleja. Juntó a los imperios de Austria, Hungría y Rusia con Alemania. Creó una alianza militar con Italia. Incluso firmó un tratado secreto con Rusia a espaldas de Austria. Era una obra de ingeniería diplomática brillante, pero también un castillo de naipes que solo un genio como él podía mantener en pie. Pero mientras Bismarck hacía malabares para mantener la paz en Europa, el mundo era mucho más grande, y las reglas del juego global estaban a punto de cambiar por completo. Se avecinaba una nueva competición, una carrera frenética. Fijémonos en este número, 90%. Un 90% que lo explica casi todo. Pero, ¿un 90% de qué? Pues del continente africano. Es que es increíble. En apenas 20 años, Europa pasó de controlar pequeñas franjas en la costa a dominar casi la totalidad de África. Esta locura, esta carrera por ver quién se quedaba con más trozo del pastel, es lo que conocemos como el reparto de África. Y claro, esto lo cambió todo. El pistoletazo de salida oficial lo dio irónicamente el propio Bismarck en la conferencia de Berlín. La convocó para intentar poner un poco de orden, pero el efecto fue el contrario. Se establecieron las reglas del juego y eso fue como gritar «sálvese quien pueda». La carrera se volvió todavía más frenética. El imperialismo metió un montón de tensión nueva en el sistema. Ahora las potencias ya no solo se picaban por un territorio en Europa, sino también en África y Asia. Y una pequeña disputa en la otra punta del mundo podía encender una crisis en Europa, poniendo en jaque todo el delicado sistema de alianzas de Bismarck. Y justo entonces, el arquitecto de todo el sistema se va. En 1890, el nuevo emperador alemán Guillermo II, un tipo joven e impulsivo, fuerza la dimisión de Bismarck. Consideraba su diplomacia demasiado cautelosa y se cargó la red de alianzas, dejando que el pacto crucial con Rusia se rompiera. De repente, la Europa que Bismarck había mantenido en un precario equilibrio quedó a la deriva. Y esto nos deja con la gran paradoja de su legado. Bismarck fue un genio que unificó una nación y luego mantuvo la paz durante 2 décadas. Pero al crear una Alemania tan dominante en el centro de Europa, alteró el equilibrio de poder de forma tan radical que una vez que él no estuvo para manejarlo, quizás hizo inevitable el conflicto que acabaría estallando en 1914. Es una de esas preguntas de la historia que dan para pensar, ¿verdad?